tal amigos? Muy buenas tardes, espero que estén todos muy bien. Acá estamos en este nuevo encuentro cósmico con un nuevo tema. Como todos los sábados, siempre hay alguna temática que surge en base de cosas que ocurren, circunstancias, avistamientos, cuestiones que están pasando en todas partes, pero bueno, ahora hay un caso ahí en Claromecó que lo estamos tratando de estudiar, investigar. De mañana nuestro amigo Baine va a ir hasta allá para ver bien en situ el lugar, qué es lo que ocurrió, qué pudo haber sido. Sobre huellas estamos hablando, entonces hoy quise dar un pantallazo en general sobre distintos tipos de huellas que han aparecido, huellas, digamos, de acercamiento, de descenso o de irradiación de energía en determinados lugares planetarios, y que esto nos está dando una pauta de tipos de asentamiento de naves que en algunos casos dejan los lugares medios como con otro color, alrededor donde se acerca la nave, en otros casos áreas como quemadas o chamuscadas, en otros casos, como ustedes van a ver, en las zonas de Stonehenge en Inglaterra, los cultivos, con todos los cultivos como doblados, no quebrados, no rotos, sino simplemente un cultivo de lo que sea, de girasol, de lino, de centeno. En vez de estar la planta parada, está doblada. Y están todas dobladas en el mismo sentido, por lo cual, bueno, es muy raro, evidentemente. Hay algo que genera ese tipo de experiencia, ese tipo de hecho puntual, y claro, llena de inquietud a todos aquellos que estamos estudiando esto, porque en realidad esos cultivos luego se pasan las trilladoras, se lleva el grano, los granos no tienen ningún tipo de cosa rara, de contaminación, pongámosle que eso fuera de alguna manera electromagnético que lo esté generando, bueno, no lleva ningún tipo de contaminación, nada que se le parezca. Entonces, la verdad que es muy raro. O como el caso de, que ustedes también van a ver, de la huella del Cerro Pajarillo, que yo estoy ahí detrás, ustedes ya saben, ese contacto, y la cosa es que generan toda un área como quemada, pero sin fuego. Ahí está lo raro, quemada sin fuego, ¿entiendes? Entonces, las circunstancias son muy raras y distintas en muchos casos. Así que este es el tema del día de hoy, vamos a tocarlo, pero también analizando algunos aspectos de cómo es que estos fenómenos se producen. O sea, cuando se generan este tipo de señales, por decirlo de alguna manera, queda algún tipo de energía, de irradiación, algo que pueda estar generando, produciendo efectos, ya sea positivos, ya sea negativos, para las personas, para los animales, para las formas de vida que puedan estar en ese lugar o acercarse. Eso ocurre. ¿Eh? Y cómo es que en algún caso puntual, el lugar donde fue irradiado, que generó de pronto una huella o algo por el estilo, irradia una energía que es altamente favorable para el ser humano, una energía que yo llamo reordenador biológico humano. Entonces, ¿cómo es que esto puede ocurrir? ¿Cómo es en un lugar donde un determinado objeto, una determinada nave se acerca? ¿Qué efecto produce a posteriori? O sea, ¿qué es lo que produce en el sitio donde se acercó? Esto es realmente impresionante, llamativo. En algún caso me tocó vivir en carne propia la experiencia, pero además conozco casos, muchos, de personas que llegaron a esos sitios especiales, energéticos, entre comillas, especiales, y que al acercarse y al quedarse allí,
con la energía que irradiaba a esos sitios, se pudieron curar de enfermedades que en algún momento eran o desconocidas o eran enfermedades incurables, ¿entiendes? Y sin embargo hubo cantidades de casos de curación en esos sitios especiales. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Primero, ¿por qué si las naves extraterrestres, por qué dejan las huellas? ¿Por qué dejan lo que ustedes van a ver, que en algún caso es impresionante, impresionante? Y en otros, bueno, son más sencillas, lugares muy, podemos llamar, en donde no hay acceso caminando, porque dejarías huellas de pisadas, digo, y sin embargo, ahí está, en el medio de algo, en el medio de un campo, como si algo que está suspendido, deja hacia abajo una determinada energía que produce un efecto sobre las plantas, sobre la vegetación, sobre los árboles. Entonces, ¿cómo es esto y cómo puede ser esto? La cosa es que el motivo es evidentemente dejar una señal, algo tangible, porque una cosa es que usted diga, vi tal cosa. Ah, bien, ¿la fotografiaste? No. Ah, ¿la filmaste? No, tampoco, no pude ni fotografiar menos filmar. ¿Y qué pasó? No, el objeto se acercó mucho y luego se fue. Bueno, y cuando se acercó, ¿qué? Nada. Bueno, es un testimonio. Alguien dice tal o cual cosa. Perfecto. Pero cuando alguien plantea, vi una luz muy brillante, por ejemplo, estoy hablando, que se acercó y bajó. Y cuando se fue al otro día, nos dimos cuenta que en el lugar donde se acercó y bajó, dejó, no sé, una huella, un área muy delimitada, marcada, la vegetación de otro color, por ejemplo, o aparecen como pequeños orificios circulares a una distancia bastante equidistante respecto al diámetro, en caso que sea el objeto haya dejado una forma circular, por ejemplo. Entonces, a determinada distancia, de acuerdo al diámetro del área que tiene la anomalía, puede haber, generalmente son 3 puntos de sustentación que toca piso, o sea, toca piso los puntos de sustentación, no el objeto en sí. En otros casos queda solo suspendido, sin tocar piso con nada. Pero hay casos en donde en un área determinada que aparece como un círculo aplastado, como la vegetación como amarillento, como quemada, de un rato para el otro. No es de una semana, 10 días para otro, no. No, es rápido, de una noche a la mañana, por ejemplo. Entonces aparece que en ese lugar toda la vegetación en forma circular generalmente es de otro color, muy rara, y nada más, pero no hay punto de apoyo. En otros sí hay punto de apoyo. Quiere decir que el objeto no solo estuvo suspendido, sino que se asentó, se sostuvo. Lo que lo mantenía suspendido en el aire dejó de funcionar y se asentó. Es como cuando ustedes han visto los videos de lo que se envía de pronto cuando se enviaban las Apolo a la Luna, entonces las H, ¿cómo se llama? Los que se asentaban, los módulos de asentamiento, el Eagle venía, bajaba, iba lo propulsor, porque era con propulsor, esto no tiene un propulsor de hidrógeno, sino tiene gravitación, y una vez que se asiente, que va cerca, está cerca, llegando, las patas apoyan. Y lo que envía la energía para generar esa bajada, que no sea algo que va y se estrella, sino que va bajando controladamente, cesa.
y quedan los 3 puntos de apoyo. Bueno, en este caso, estos platillos, en algún caso es igual. O sea, hay algo que lo sostiene, pero evidentemente no es como los cohetes con ignición del hidrógeno, sino es con algo gravitatorio que al acercarse va produciendo eso abajo, muy determinado, y luego viene el apoyo. Y por ahí hay un caso, una vez en Chihuahua, estoy en un congreso muy importante que se organizó en la ciudad de Chihuahua, y está Tom Friedman, que es un físico nuclear, investigador del fenómeno OVNI, que ya falleció, pero él estaba invitado, había estudiosos norteamericanos, ingleses, por supuesto mexicanos, grandes estudiosos, investigadores mexicanos, que es mucho y muy buenos, entre ellos mi amigo Ya Reyes, que ya también falleció, Guzmán, que actualmente sigue dando conferencias, y otros. Y de Argentina estábamos Fabio Serpa y yo. Y la cosa es que cuando termina el congreso, el último día, yo estaba ahí afuera, había una mesa con mi libro, siempre había alguien atendiendo y yo salía en los intervalos. Y en uno de esos intervalos salgo, estoy en la mesa y se acerca una persona de ahí de Chihuahua. Y me dice, mire, yo escuché a todos los ponentes, escuché a todo lo que hablaron, todos los que dijeron, explicaron, y no sé, algo me dijo, me hizo sentir en hablar con usted. Pero yo antes de explicarles, el caso es un caso de contacto directo con estos seres. Bien. Pero es algo tan importante y real que me gustaría, yo le adelanto esto, ¿no?, que es un contacto directo, pero me gustaría poder, con otros testigos que estuvimos allá, antes que yo le cuente, que uno de esos testigos le digan lo mismo que le voy a repetir yo. Bueno, ningún problema. Coordinamos, me vino a buscar al lugar donde yo estaba alojado, porque ahí el congreso ya esa tarde-noche terminaba, y al otro día me lleva a una universidad. Una profesora de esa universidad había sido quien estaba con este hombre, que a su vez estaba con un hermano y una amiga del hermano. Ahí en las afueras de Chihuahua, en un rancho, eso le llaman así, estos lugares, que hay un pequeño río, como unas lomas, después el campo, y estaban ahí charlando, muy, muy divertidos, y de pronto ven como algo plateado que viene bajando despacio, baja como si fuera, a ver, un papel plateado que va bajando, porque bajó muy así como vieron una hoja que va cayendo de un árbol, muy, muy como planeando despacio, y llega a un costado del arrocito ese, saca 3 trípodes y se deposita ahí. Una vez que queda ahí como parado, salen seres y comienzan a extraer de determinados lugares muestras. Y ellos se van acercando al sitio y el hermano filma. A medida que se acercan al sitio, cuando estaban a una distancia de 40 metros más o menos, los ven bien a estos seres. Dice que tenían como un barral, que era lo que iba iluminando mejor ciertos sitios entre medio de la vegetación, al costado del arroyo, y iban colocando algo en el piso y se lo sacaban, y uno se lo pasaba al otro. Parece que se dieron cuenta que había gente observando y entran al platillo y el platillo se levanta. En ese sitio dejaron 3 puntos de apoyo y lo filmó. Lamentablemente, como pasa muchas veces en el país del norte, porque uno de los hermanos, que era el que había filmado, vivía del otro lado de la frontera en Estados Unidos. Y ese video nunca pudo
llegar a las manos de este otro que vivía del lado mexicano, que fue al Congreso de Chihuahua. Pero la nave se apoya, los seres descienden y toman muestras. Entonces dejan algo en el sitio, una huella, porque alguien cree que la huella tiene que ser, no sé, un área incinerada, un área amarilla, o figuras fractales, como es el caso de Inglaterra, que vamos a ver también. No, en otros casos es el apoyo, el descenso y luego la toma de muestra. Lo mismo pasó en Voronezh, Rusia, en donde la nave baja en medio de una plaza, deja las huellas incluso de los 3 puntos de apoyo. Los seres bajan, uno que era un robot chiquito y uno más grande, toman unas muestras y chicos mirando como si estuvieran mirando una película por la televisión. En muchos casos lo hacen de esa manera. A los pocos segundos, cuando la nave ya se levanta, un helicóptero, en ese tiempo era todavía la Unión Soviética, acercándose al lugar donde había ocurrido este hecho. Nuevamente, los trípodes, la huella del acercamiento. Entonces, porque no digo el área de Chihuahua, porque era una finca, un rancho, no era un lugar de tanta concurrencia, pero sí una plaza en Voronezh, Rusia. Lugares en donde se están manifestando reiteradamente, donde en muchos casos hay cámaras infrarrojas filmando durante 10, 15, 20 días seguidos, y hay casos que han filmado esferas generando las figuras fractales, como es el caso de en las zonas de Inglaterra, cerca de Stonehenge. O por qué la huella del pajarillo, en donde estoy yo y vivo, lo que ustedes van a ver ahora acá con el detalle muy específico de esa energía reordenadora, por qué citan a personas a un encuentro programado sabiendo, y dejan eso en una faz visible, porque ¿qué pasaba si en vez de dejarlo del lado de la ruta 17, la huella, la dejan del lado donde estábamos nosotros? Porque nosotros éramos 12, pero la huella la deja del lado opuesto al lugar donde estamos. Entonces, si ellos no quieren que sea algo tan masivo, tan visible y que generó tanta repercusión, si vienen y pasan, ¿por qué no dejan acá, del lado donde estamos nosotros viendo? Sino que se dejan ver acá, luego vuelven a este sitio y dejan una huella en un sitio donde desde la ruta 17 se veía, en un campo que no era un campo abandonado, era un campo que había una persona, que era Manuel Gómez, que lo cuidaba. Y que la noche anterior, tarde, porque esto era verano, anochece tarde, él se va y no había ningún problema, el campo estaba perfecto. Y a la mañana temprano, al amanecer, a los 6, 7 de la mañana, cuando él vuelve, estaba la huella. ¿Por qué? La respuesta es porque ellos tienen esta metodología también de generar una manifestación tangible, física, observable a posteriori, dejando eso como para que el mundo lo vea, si quiere verlo. Entonces, hay un motivo. No es por casualidad. Porque este es un motivo reiterado muchas veces a través del tiempo. Entonces, las huellas en el acercamiento o en el contacto extraterrestre es una de las metodologías. Estas metodologías, a su vez, en algunos casos tienen un sentido, podemos llamar, complementario. El de la energía radiante reordenadora, el de la simbología que puede estar dando un mensaje, porque la simbología también da un mensaje.
hay símbolos que son dejados. Hay lugares donde la nave viene y la irradiación es altamente positiva para la biología humana. Entonces no solo es lo puntual visual, tangible, sino eso que viene complementario. Y este es uno de los métodos que hoy están activos, vigentes. Por eso en lo que es el acercamiento y contacto, la huella, lo que sería la señal tangible del acercamiento, se sigue produciendo y forma parte muy, muy especial de esta experiencia de contacto. Entonces, con esta introducción base, quiero ir a la primera foto. Ahí la voy a colocar. Ahí está la primera fotografía. En este sentido, ustedes están viendo, ya todos los que están viendo ahora en directo, por lo menos, sé que conocen esto: huella del pajarillo, señal de contacto. Cuando se produce esta experiencia de contacto, una nave deja esta huella. Y esta huella tenía un mensaje a nivel visual, un mensaje matemático y un mensaje energético. Entonces, eran más de uno las señales, no era solamente lo visual, ahí lo que puede llegar a parecer como algo raro y extraño, sino también el contenido de eso raro y extraño que ya vamos a ir viendo enseguida. Vamos a la que sigue. Esto es para que vean que no es casualidad, porque nosotros como grupo íbamos a una experiencia de contacto y en búsqueda de eso que se llama ciudad subterránea de Erx. Y esto es en las zonas cercanas a el Cerro Uritorco, en Capilla del Monte. Esta nota del 14 de diciembre de 1985, y el acercamiento de la nave que deja esa huella es menos de un mes después, en un área que ellos sabían que nosotros íbamos a estar. Pasa a la siguiente. Pero paralelamente ya había ocurrido un caso de acercamiento y contacto con huella, dejando una huella, en lo que ustedes ven en la foto 00B, que esto es en la estancia La Aurora en Salto, Uruguay. Allí dejan esa huella maravillosa también, que tiene un profundo simbolismo. El primero, porque la nave, al acercarse, no solo deja como unos puntos de sustentación, que ahora lo van a ver en un dibujo, se ven ahí también, sino que deja como una cruz en el cielo marcada en el área donde se asentó, en el área donde se colocó la nave. Deja como ese punto de sustentación, un punto muy, muy específico, muy especial, en forma de cruz. Y pequeños círculos, si vos ampliás un poquito, van a ver como unas marcas en el piso, que son como círculos, ¿ven? Que están como hundidos. Ahí adelante de mi rodilla hay uno, a la izquierda hay otro, más abajo cerca de uno de los laterales de la cruz hay otro. ¿Ven? Como círculos, como si fuera que algo que se asentó en el lugar se apoyó, dejando esta forma muy visible, muy tangible, muy, muy especial,
a la cual muchas personas convergieron por años en la estancia La Aurora en Salto, Uruguay, incluso antes de esa experiencia de la huella del pajarillo y de esa nota del 85, donde yo hablo del contacto programado. Entonces pasé a la 00C. La forma que dejan en el piso es esta. Lo que pasa es que en ese tiempo no había drones, o si había drones no eran los drones algo normal de tener, sino yo creo que no había drones, si los había eran militares, como para hacer una toma desde el aire. Entonces la toma más alta que podíamos hacer era levantando los brazos, subiendo, yo que sé, si alguien te prestaba una escalera, entonces vos hacías una toma medio alta. Pero este es el dibujo. La parte de abajo había como un medio círculo. Y lo que sería el extremo inferior de esa cruz no llegaba a tocar el medio círculo. Luego, en los laterales de la cruz, había como un orificio en el piso, otro en la parte superior de la cruz y otro entre medio, como lo están viendo acá. Esto es la huella que dejan en la estancia La Aurora, en Salto, Uruguay. La gente iba a ese lugar, se acostaba sobre esa huella y se producían sanaciones de orden, entre comillas, milagrosas, diría también que cuasi espontáneas, en personas que tenían distintos tipos de padecimientos, de enfermedades, de problemáticas de distinto orden, y que esa concepción visual de lo que vivían y de la experiencia en sí que tenían, por ahí no conllevaba el concepto crístico, espiritual, mariano, para nada. O sea, era una cuestión más que nada de orden interior, de orden simplemente de las personas en sí mismas, de que podían o no tener alguna experiencia espiritual. Entonces pasa a la que sigue. En la que sigue vemos fotos tomadas desde el espacio por el transbordador, el transbordador de la Estación Orbital Internacional, y se toman naves con formaciones en forma de cruz. Naves en forma de cruz que se fotografían desde el espacio exterior. Simbolismo, sin ninguna duda, simbolismo muy, muy especial, pero que también nos muestra cómo en algunos casos estos seres nos están dando una transmisión, nos están dando un mensaje que llevan también adelante en los lugares donde se produce el acercamiento. ¿Me entienden? O sea, en La Aurora no es casualidad, porque ya antes y después hubo naves en el espacio que fueron señalizando ese símbolo de la cruz. Estamos diciendo entonces que eran naves crísticas y que dejaban esas señales de acercamiento y contacto. Pasé a la siguiente. Acá tenemos puntos que también son huellas. Las piedras están colocadas en el lugar como para que se vean más en detalle. Son huellas en forma de triángulo. Por eso yo comenté a Mario Baini de Claromecó que cuando vaya mañana para estudiar el caso ese y ver si habían dejado un caballo atado o no un caballo atado, había estas marcas en el piso o no, que son los puntos de sustentación. La cosa es que esto forma parte de esas señales también de acercamiento de las naves en forma triangular. Por eso se ven también naves
formando triángulos en el cielo. A mí me ha pasado de ver naves moviéndose en forma triangular y ante la pregunta mental que si era una sola nave con 3 luces o el comentario, porque no hubo un caso, hubo más de uno, la primera se adelanta, como que pasan para que vos los veas, y la primera nave se adelanta un poco, como diciéndote somos 3. Entonces en estos casos son trípodes de apoyo, y lo que puede ocurrir a veces, no siempre, es que crecen determinados hongos muy específicos cerca de donde se produce este acercamiento. No sé si son hongos comestibles o no comestibles, pero sí pueden aparecer estas formas. Vamos ahora a otra metodología de dejar huellas. Esta es en la que sigue, la 0F. Esto es en el dique Los Alazanes, y si miran la fecha, 1988, a 2 años de la huella del pajarillo. Esto es un caso de contacto en lo que yo llamé dique 3, pero que no voy a hablar de eso ahora en sí. Lo que quiero mostrar es esto. Y frente al lugar donde habíamos acampado, la noche posterior al contacto, porque a la noche anterior habíamos tenido el contacto, y a la mañana siguiente de un cerro que habíamos visto desde el día que llegamos frente a nosotros, aparecen esas 3 huellas. Podés darle una pequeña ampliación porque las tomas son con cámara común, lógico, el rollo 135 milímetros, plano inclinado. ¿Ven? 3 huellas, y en ese contacto la nave tipo habano de luz que aparece arriba de nuestras cabezas, que seca nuestras ropas, porque seca nuestras ropas también, se divide en 3 esferas posteriormente, y van hacia arriba, y cuando se van hacia arriba toda la luz que habían generado desaparece, pero al otro día es como que nos dicen, bueno, nos fuimos, pero mirá lo que les dejamos, las 3 huellas en plano inclinado. Vamos ahora a otra sobre la ladera del Cerro Pajarillo. Si bien hay del otro lado, yo estoy mostrando ahora del lado que da frente a la ruta 17, que en un momento eran visibles al punto que las combis de Capilla del Monte paraban frente a Campo del Cielo para mostrar esto que están viendo ahora en la 0G. ¿Me entienden? Grandes. Ha ido gente ahí. Lo que pasa es que cuando vos vas, tenés que tener un handy para que te digan a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. Cuando vos vas no te das cuenta. Es visible desde afuera, desde lejos incluso. Y cuando llegaban al sitio, lo único que decían que sentían una sensación como de calor distinta, pero nada raro, nada extraño. Bueno, estas también son huellas. Del lado de atrás hay muchas. Hablemos de 3, 4, que aparecen bastante seguido. Las últimas las tomaron Jorge, Sol, creo que María del Carmen, no sé, un grupo que subió arriba del cerro y me trajeron las fotos al día siguiente, que bueno, con este lío que tengo acá todavía de fotos, no las pude encontrar. No la pude encontrar, pero bueno, ya están, pero son parecidas a estas, solo que están del otro lado. Estas están vistas como si fuera ustedes, si la ven desde Campo del Cielo, las verían. ¿Me entienden? Ahí las podrían estar viendo. Vamos a la que sigue. Estas tienen forma de herradura, muy llamativa. La plano inclinado, y en Tucumán, para los amigos de Tucumán, el cerro Ñuñorco, o algo así es el nombre. Si están los amigos en vivo de Tucumán, me dicen si es el nombre correcto, Ñuñorco, si mi memoria no falla.
La cosa es que aparecieron estas huellas, que eran 3 también, pero tenían forma de herradura, lo cual es llamativo, pero bueno, no deja de ser algo puntual de cómo también se manifiesta. Vamos a la que sigue. Hay de todos los gustos. Esta es una huella cuadrada. Fíjate, tomada la foto desde un avión porque estaba sobrevolando uno de los campos para, ¿cómo se llama?, fumigar, y de pronto cuando ven esto dicen, ¿y esto qué es? Encima son los fumigadores que están, cuando es fecha de fumigar, todos los días. Es un avión, no es un avión por campo, es un avión para todos los campos. Entonces cargan, fumigan, y así están, ¿entienden? Bueno, cuadrada. Pero acá hay como si fuera una especie de, como si se hubiera habido fuego. Pero ustedes piensen, en un campo de estos, si se prende fuego todo, no se prende un fuego cuadrado. Esto está generado por algún tipo de energía que evidentemente produce esto. Ahora, ¿cómo puede ser? ¿Pueden estas naves estar suspendidas a una determinada altura y generar ese tipo de energía? Bueno, miren, la 01B. Esta toma es subiendo hacia el Pajarillo. Y allá atrás, esto sería en dirección del Cerro de Minas, que se llama, a la izquierda, más a la izquierda está el Colchaquí y más a la derecha el Uritorco. Bueno, ¿qué vemos ahí? Una nave camuflada en nube que no está posada, está suspendida a unos metros de altura de la ladera del cerro y proyecta la sombra del sol. ¿Ven? La sombra a la derecha de esta nave camuflada en nube que está suspendida sobre la ladera del cerro que se llama de Minas, que está al costado del Uritorco. ¿Ven? Entonces está la nave, no toca piso, esto es plano inclinado, y en muchos casos dejan la huella o dejan algún tipo de energía. Y abajo, a la derecha, se ve también un objeto, ahí lo amplío un poquito, sí, estas son fotos que tienen, como decimos en Argentina, maños que la escarapela. Pero viste que bien se ve el platillo, mirá, ahí lo amplío un toque, espectacular, cómo se ve suspendido la cúpula, la base, el sombrerito, es el típico clásico sombrerito, exacto, y la esfera a la derecha, ahí está la esfera suspendida a la derecha. Muy, muy interesante esta foto. Fotos papel, por supuesto, con rollo 135 milímetros. Vamos ahora a la que sigue. Esta sí es otra huella del lado de atrás, pero es una huella que tiene mucho tiempo, no es una huella actual como las que me trajeron los chicos hace, no sé, un par de meses, sino son huellas que ya tienen sus años, pero ahí están. ¿Ven? Si vos querés, Rodri, dale un toque, no sé, porque viste lo que se pueda para... Se ve bien, ¿no es cierto? Se ve bien. Bueno, porque estas son también huellas que pueden ser de acercamiento, como esa que mostré, que está el platillo suspendido allí, puede estar tomando muestras o algo por el estilo, o pueden ser también, como yo lo publico en mi libro ERCS y la ciudad subterránea, que desde el interior de la ciudad intraterrena hay como unas especies de tubos que pues generan una posibilidad de salir desde las naves, y en la medida que salen y abren la materia, todos los átomos de la materia interna de la Tierra van hacia el contorno. Imaginémoslo, voy a ser descriptivo. Imaginen el anillo ese del halo halo, vieron, de los chicos que juegan como el hula hula, que es como un anillo de plástico grande de unos 1,5 metros,
más o menos, y los chicos se lo colocan en la cintura y lo hacen girar. Bueno, imaginen ese anillo posado sobre un lugar y donde ese anillo se toca o se topa, todo hacia abajo, la materia va hacia los contornos del anillo. Por consiguiente que se genera un hueco y por ese hueco se produce la salida o entrada de naves. Y en la parte externa, que sería la parte que ustedes ven acá, la vegetación, ese lugar no es que está pelado, no es montaña pelada, piedra, hay vegetación, está no es pasto, se llama paja, es una paja brava, paja más corta, paja de montaña que se llama, y produce como si fuera que pierde agua, por lo cual cambia de color. Se produce como una pérdida de agua seguramente de la planta interna y cambia de color en los lugares donde estas aperturas se producen. Y vamos ahora a esta de el Cerro Pajarillo en la 01D, que es la foto clásica que se vio durante muchos años desde la Ruta 17. Había micros, combis que hacían como una especie de tour para ir allá a pararse frente ahí a la ruta y mirar esta huella, que algunos que la veían desde acá y después escribían, hasta han escrito artículos sobre este tema, decían que era como un taco de zapato. Claro, porque vos lo ves de acá y crees que ahí en el borde, ese borde ahí termina, entonces vos decías taco de zapato, pero era porque no habían ido nunca, o sea, hacen la investigación desde la ruta. Bueno, algunos llamados investigadores, en su momento describían esta huella con forma de taco de zapato. La cuestión es que cuando esta huella se produce y generó tantas cosas muy, muy especiales que ya vamos a describir, vamos a charlar sobre eso, pero algo ocurrió al año siguiente. Al año siguiente, de pronto, hay un incendio. Y el incendio en esa zona, cuando se produce, quema todo, lo que es literalmente todo. Pasa a la que sigue, en la 01E, quema todo, pero donde estaba la huella, el fuego se fue de costado y el fuego no entró a la huella. Traten ustedes, para aquellos que digan, no, porque la vegetación estaba muy verde, tenía un año, pongámosle, un año. La vegetación estaba de una forma, estaba de otra, entonces, que esto, que el fuego. Bueno, prendan un fuego y tiren un poco de vegetación verde, y vamos a ver si se quema o no se quema. Un fuego que quema de esta manera toda la ladera de la sierra, tremendo. ¿Sabés cómo arrasa ahí? Por encima no es que sea un fueguito que vos lo hacías en el patio de tu casa, todo cerrado. Son fuegos con viento envolvente, viento que te lleva la llama para cualquier lado, y sin embargo la huella no entró. Y pasamos la que sigue, cuando toda la vegetación de otro lado estaba en la 01F, de una tonalidad, la huella tenía otra tonalidad. Siempre la irradiación que allí había, ustedes miren el color común de la vegetación en la sierra, miren el color de la vegetación en la huella del pajarillo. ¿Se dan cuenta? Que ahí había una energía distinta. No es solo el tiempo en donde creció o no creció, sino también el tipo de energía que irradiaba esa área, donde esta nave se acercó, esta nave dejó este lugar tan energéticamente irradiado. Y ahora vamos a la que sigue, la 01G.
Acá vemos fotos tomadas directamente por mí, en donde observamos esta irradiación que quema sin fuego. Hay vegetaciones que están quemadas de un lado y de otro no. Y había dejado un polvillo pero tan extremo. Pasa a la que sigue. ¿Ven? Eso que estamos levantando era como un polvillo que tenía unas facultades, cualidades altamente curativas. Yo le llamo también reordenador biológico humano. Este muchacho, Barradas, estaba con una especie de hipotimia, casi se desmayaba, estaba pálido, blanco, parecía que se moría al llegar ahí. De pronto yo estaba con mi bolsillo roto, con todo eso que yo ya he contado otras veces. Lo voy a describir muy breve por personas nuevas que puedan ver el video de pronto más adelante. La cosa es que en mi bolsillo roto y todo enllagado, y toco el polvillo, y al tocar el polvillo en cuestión de segundos no sentí más molestias. De pronto pasó un poquitito más de tiempo y ni siquiera tenía la llaga. Barradas ya estaba levantando muestras por acá, por allá, como si nada hubiera pasado, como si estuviera perfecto, como si estuviera sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿qué generó eso? Evidentemente, esa energía reordenadora biológica humana que hago referencia y que ha producido esos efectos tan especiales. Ahora pasa la que sigue. No sé si lo conocen a este que está acá. Alguna vez fui joven, pero miren qué foto extraordinaria. Ahí tienen la vegetación. Esto es un fuego. La temperatura que genera el fuego produce que no quede nada acá. ¿Me entienden? Nada, pero nada. Queda la piedra nomás y cocinada. Sin embargo, acá no. Acá fue una energía que vino desde arriba y que produjo esta huella famosa del Cerro Pajarillo, que tenía una energía radiante reordenadora biológica humana. Y esa energía reordenadora biológica humana perduró durante muchísimos años. Las personas iban hacia allí, se sanaban de enfermedades de todo tipo, de leucemia, de cáncer, de SIDA, que en ese tiempo casi ni se sabía. Esto fue el 86, prácticamente ni se sabía de qué tal o cual enfermedad que producía, y se curaba. Entonces, ¿qué era lo que se irradiaba allí? ¿Por qué la NASA se lleva 40 bolsas con el polvillo que ahí estaba? ¿Por qué se las llevan? La vienen a buscar y se la llevan. Ellos sabían que algo estaba ahí, que algo había dejado, que había una energía, porque vino gente directamente de la NASA allí a recoger eso. Tenían como una especie de compresores y bolsas, y las cargaron en caballos que le alquilaron a Gómez, y después pudimos saber que los llevaron hasta el aeropuerto de Pajas Blancas. Ahí compraron hielo seco y se lo llevaron a Estados Unidos. Yo lo que había recogido en ese morralito que tengo ahí cruzado al pecho, lo quise llevar al Instituto de Investigación Nuclear ahí en Libertador, ni nos recibieron. Fui a Casa de Gobierno, tengo hasta el sello de mesa de entrada pidiendo que se nos reciba para dar las muestras y poder estudiar sobre eso y las fotos que teníamos. El escrito de mesa de entrada lo tengo, nunca recibimos respuestas, pero algo ahí había pasado. Pasa la que sigue. Ahí está el morralito colgando, y yo estoy señalando lo que acabo de decir, eso tan especial que había ocurrido allí.
y que hoy en día, si bien ya la energía no es la misma, hay también energía en el área, pero bueno, es muy difícil de llegar allá si no conoces, si no sabes cómo, ¿me entienden? Pero son lugares que energéticamente muy impresionantes. Y ahí, si vos ampliás, Rodrigo, sobre la izquierda, ves que aparecen también algunos puntos llamativos sobre la izquierda, como que estuvieran suspendidos ahí. Pero bueno, como estas son fotos papel, mirá arriba de mi cabeza, eso que está flotando, redondo. ¿Ves? Ahí está. Pasa que bueno, allá, mirá arriba del sombrero, ¿ves? Digamos, de la parte del gorro, hay como un habano. ¿Lo ves eso? Extraordinario. Acá tenemos, ¿ves? Son cosas que en mi época, por decirlo de alguna manera, todo esto no lo podías ni imaginar. Podía estar la nave ahí arriba, el habano, y ni te enterabas, ¿viste? Y si había algo raro, energético, el chino, el japonés te decía, eh, rollo defectuoso, te decía. Vos tenías que decir, no, vos me revelás todo, yo te pago la foto, pero vos todo quiero, todo. ¿Entendés? No la maquinita automática que desecha, no, la haces vos, te decía. Y el japonesito, chinito, no sé, chinito creo que, hacía todo lo que le daba. Bueno, pasá a la que sigue, ahí tenemos la huella panorámica, la 2B. ¿Ven? 115 metros de largo por 95 de ancho, ahí tenemos la primer señal. 115 por 95, la primera señal. ¿Por qué señal? Porque es proporcional a la medida de nuestra galaxia. 115.000 años luz de largo por 95.000 años luz de ancho. Entonces el primer símbolo era un símbolo matemático. Y si amplias un poquito, yo estoy parado ahí derechito, no en el medio, un poco más a la izquierda, ahí estoy parado saludando, con una mano levantada, pero bueno. La cosa que esta foto ya muchos la conocen. Vamos a la que sigue, que esto no lo conocen tanto, que es esa especie de ranita, sapito, que estaba sobre una piedra como disecado, ahí estaba, en posición de saltar. ¿Ven? Aquellas son muestras, esto lo llevé a un periódico. Y esto después, bueno, lamentablemente todas estas muestras se pierden. Ahí está, el sapito en posición de saltar. Y quedó ahí, como petrificado, sobre una piedra. Y te dicen, como un sapito ahí, sí, claro, hay un arroyito ahí abajo. Son los clásicos arroyitos de montaña. Y vamos a la que sigue, y este es el famoso cactus que yo saco de la huella del pajarillo. Y si ampliamos un poquito la parte de arriba, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 como mechitas quemadas. ¿Ven? De un lado y del otro nada. Estos cactus tienen un proceso de tiempo de vida que puede ser 3 o 4 años. Se hacen como una torta y se desmembra solo, y de ese desmembramiento van naciendo nuevos cactus. Bueno, este por lo menos vivió 20 o 25 años, porque hará unos 8 o 10 años, más o menos, quizás 8 años, un chico que teníamos ahí en Campo del Cielo cuidando y que cortaba el pasto, todo, un día me dijo, Dante, sin querer con la podadora lo pasé y no quedó nada. Sinceramente me parece raro, porque algo puede haber quedado, pero no quedó nada. Y eso que yo lo tenía lo más cuidadito posible, le había puesto piedras alrededor. ¿Ven? Esas piedras las puse yo, lo cuidaba, cada vez que iba lo acariciaba, como que
A mí el cactus este nunca me pinchó la mano, cosa rara, ¿no? Pero bueno, yo lo podía agarrar, sostener, a mí no me hacía nada. Una parte de este cactus, un cactusito que surgió de este cactus, se lo mandé a Blanca Benítez, la señora de Juan José Benítez, porque ella me lo pidió, y se la mandé en una cajita a Zaragoza, mojadito el algodón, bien cerrado, y llegó vivo, y ella dijo que lo plantó. Así que, y ven cómo está quemado como la parte de arriba, chamuscado, y la parte de abajo sano. Bueno, este cactus, ¿por qué vivió 10, 15, 20 veces más de lo que pueden vivir normalmente? Porque tenía en sí mismo esa energía reordenadora biológica humana que generaba el mismo efecto en las personas que iban hacia la huella. Pero este cactus recibió toda esa energía y la seguía teniendo y le daba como vida extra, súper extra, ¿eh? Y no envejecía. Crecía, pero muy poco. El crecimiento era 10% del crecimiento normal. Si en 3, 4 años el cactus ya debería ser como una torta y chao, ya está, fue el cactus. Y sin embargo no, vivió muchísimo tiempo más, y hasta que, bueno, pasó, no sé qué pasó, y la cuestión que el cactus ya no lo tengo. Bien, vamos acá a medios de prensa en la 2E que hablaban de este lugar, de todas las cosas especiales que pasaban, mostrando la huella, mostrando símbolos, que esto es otra cosa, en algún otro momento puedo hablar de los símbolos. Y vamos a la que sigue ahora. La que sigue, que es la 03, nos muestra, y escuchen esto, ¿no? Que acá viene lo llamativo, algunas de los crop circles, de las figuras fractales, de los hologramas que aparecen en las zonas de Inglaterra cercanas a Stonehenge. Esto es algo extraordinario, es algo que los estudiosos ingleses dicen de que en esa zona ya se lo llamaba como anillo de hadas, porque ocurría incluso desde hace mucho tiempo. Quiere decir que no era algo tan cercano en lo temporal, pero hoy son figuras que nos dan también un mensaje, y no es solo la forma que se manifiesta sin fuego, que tiene una medida muy especial, que nos simboliza también las medidas proporcionales de nuestra galaxia, como es la huella del pajarillo, 115 metros y 115.000 años luz de largo la galaxia, 95.000 años luz de media o de ancho. Entonces nos está dando una proporcionalidad, pero acá nos dan también simbolismos. Y acá en la que sigue, la 3A, tenemos Stonehenge, con esas figuras, esas estructuras megalíticas. Hay gente del grupo como Ronnie que ha ido allí, hay otros, y son lugares muy especiales. De hecho, cuando se daban las charlas presenciales, Ronnie, que es el tío de Diego, ha dado charlas sobre el tema de los crop circles cercanos a Stonehenge, pero que también ahora se comprobó que no es solo allí, sino que en otras partes del mundo estos crop circles aparecen. Pero vamos a este primero, el 03B. ¿Qué más dejan o manifiestan allí en el piso? Estos simbolismos, como este que representa esta cruz generada, y no son una cruz de
1,5 metros. Esta puede tener, no sé, no recuerdo la medida exacta, pero por lo menos 40, 50 metros de largo. ¿Me entienden? Y ahí están, generando esto tan extraordinario, esto tan maravilloso, que nos llena de perplejidad, pero también que nos da. Recuerden la cruz en la Estancia La Aurora, recuerden la cruz en las naves en el espacio. Tenemos también cómo manifiestan. Tenemos la cruz que deja en la aurora y tenemos también como un símbolo en forma de cruz que aparece debajo de algunas naves que han sido observadas directamente, como tienen como un símbolo de la cruz en la parte inferior del platillo. También hay casos muy puntuales. Vamos a la que sigue. Acá tenemos otra de la NASA, otra foto de la NASA, que esta en realidad es un fotograma, pues es un video, donde se ven las formaciones de las naves de abajo en forma de cruz de lados iguales, pasan frente a la Estación Orbital Internacional, y vamos ahora a otra de las figuras fractales. Esto es en Wiltshire, y tenemos esta toma desde un dron. Ahora, miren el diámetro, fíjense en lo que son las parcelas de campo. Esta no es una figurita hecha en un cuaderno borrador. Tiene decenas de metros y miren la perfección. En un tiempo, en algunas de las revistas llamadas entre comillas de misterio, porque hay una que se llama Misterio, hay otras con otros nombres que ustedes ya saben, planteaban de que esto lo hacían dos viejitos con un palito. Fíjate cómo hasta dónde llega la estupidez humana, ¿no? Dos viejitos con un palito que ya tienen como 200 años, todos viejitos, porque deben tener no 200, muy mínimo 500, 600 años, porque desde hace siglos que vienen apareciendo estas figuras. Lo que pasa es que ahora estas figuras tienen una capacidad de ser más entendidas, nos pueden dar simbolismos matemáticos. Fíjense en esta otra, la que sigue, la 03C. Es impresionante esto. Miren la cantidad de esferas que van aumentando de tamaño de a poco, convergiendo, formando como una otra figura dentro de la figura. Esto requiere una precisión cuasi matemática para hacerlo. Primero lo tenés que hacer de noche para que nadie te vea, ¿no es cierto? Pero de día te están viendo. Te ve, yo qué sé, el dueño del campo, te ve los vecinos, los que andan con los autos, te ve todo el mundo. ¿Me entendés? Entonces, esto tiene que ser hecho de una manera que no pueda ser observada de día. Ahora, ¿cómo lo haces? Dos viejitos con un palito, bueno. De noche, bueno. Pero pasá la que sigue, la 03F. Mira lo que es esto. Aparte, van a tener que volar los dos viejitos, porque si no pueden dejar una huella de pisada, porque si no estaría la pisada, ¿no es cierto? ¿Estaría afuera o estaría adentro? Porque además, estos campos, estos cultivos, no están rotos, están doblados. Están doblados, no están quebrados tampoco, porque podemos decir que podrían estar quebrados. No están quebrados, están doblados, lo cual es otro detalle ultra importante, ultra interesante. 409 círculos, me acota acá el ingeniero Rodrigo Cibreiro, y 238 metros, estuvo allá midiéndolo.
Es impresionante, 208 metros más 400, ¿cuánto me dijiste? 238 metros de diámetro, va, sí. 409 círculos. Realmente una cosa de locos. Esta es fractal, repite patrones, por consiguiente es fractal. Bueno, ¿a ustedes les parece que con la explicación que dos viejitos con un palito lo hacen? ¿Eh? Es como cuando aparecen las huellas como la que puede ser, yo qué sé, yo nunca dejé un caballo atado con una soga de 12 metros y medio para que me haga un círculo perfecto que lo pueda filmar al otro día desde un dron. Nunca lo hice, ¿no? Pero no hay forma de explicar esto a no ser que haya una cuestión de orden cósmica que nos esté mostrando, algo de una cuestión cósmica que nos esté mostrando esto impresionantemente. Vamos a la que sigue. Acá tenemos, por ejemplo, cómo se observan los lugares que después están siendo estudiados, investigados por las personas, por investigadores y no investigadores, ¿eh? Y van caminando por allí, miran, estudian, comprueban que esto está doblado. Esto quizás hasta puede ser uno de los más sencillos de hacer. No digo que yo me anime, pero bueno, podría alguien animarse y hacerlo. Acá tenemos otro, el 04A. Vamos al 04A. Miren esta figura. Se dan cuenta que acá hay simbolismos, señales, nos están quizás mostrando tecnología, sistemas planetarios, sistemas cuadrantes estelares. Nos están dando mensajes. El problema está en que si entendemos los mensajes. Imaginen ustedes saber en una isla perdida en el Océano Índico, y están allí los nativos de esa isla que están en un rancho de paja, prenden el fuego frotando un palito, ¿entienden? Y alguien le manda, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Una señal de clave Morse en sonido, pongámosle, o querés visual. Bueno, les envía una señal visual en un código que nadie va a entender. Bueno, acá nos están dejando huellas, a lo mejor para que empecemos a intentar entender, podamos o no podamos. Vamos a la que sigue, la 04B. Acá tenemos otro simbolismo, en donde se observan pequeños puntos que están dentro de un esquema de un círculo, otro sitio donde hay otro círculo. Todas tienen... Y el paño verde que se ve en el óvalo coincide con el diámetro del otro círculo que están aplastados, los pastos, doblados, pues ni siquiera aplastados. Aplastados si yo le meto una, no sé, una chapa pesada arriba, no, esto está doblado. Vamos a la que sigue, la 04C, acá también nos dan señales, soles, estrellas, sistemas estelares. Fíjate qué impresionante esto. Todas nos están dando mensajes. Vamos a acelerar un poco para no pasarnos de tiempo. Y después empiezan una serie de, podemos llamar figuras, que ya representan a insectos, animales, otras formas. Por ejemplo, acá tendríamos como un escarabajo en la 04D. 04D, mirá vos qué grado de perfección, formas de vida. Vamos a la 04E. La 04E no hay que explicar demasiado, que nos dice que es como una araña, es una araña, ¿ven? Y repite desde arriba en la 04F, ¿lo ven? Como la araña
Una cosa de loco esto. Nos están dando formas de insectos. Miren la que sigue, la 05, con una serpiente. Una serpiente, vamos a... parece que la 5A se repite. ¿Vos la volviste a numerar? Porque anda directo a la 5A serpiente que dice. 5A serpiente, ¿ven? Esta es la figura. Por eso, pero la que sigue es 5A serpiente. Bueno, 5A serpiente, ¿ven? Claro, la representación. Y ahora volvemos a la 05. Serpiente es esa forma que hicieron en este sitio. Ya les digo, de la noche a la mañana, sin ningún tipo de nada, sin ningún tipo de señal que alguien con una linternita, nada, estuviera ahí. Así que extraordinario. Y vamos a la que dice fractales mariposa gigante. Fractales mariposa gigante, ahí está. Ahí lo vemos. Bueno, fractal mariposa gigante, ahí lo estamos viendo, ¿no es cierto? Bueno, la verdad que extraordinario. Miren esta figura. Ya no vamos a repetir lo del viejito con el palito, no se preocupe. Pero bueno, esto nos está mostrando no solo una tecnología extraordinaria, sino como si fuera una especie de inteligencia, o es una inteligencia extraordinaria, superior, que nos está planteando, mostrando aspectos de cómo es que estos seres están dejándonos mensajes, señales, para que podamos entender, comprender aspectos realmente maravillosos. Aparte de lo que simboliza energéticamente el efecto llamado mariposa, que dice que donde el aleteo de una mariposa podría, como un efecto cuántico, ¿no?, generar un maremoto en otra parte del mundo, un huracán en otra parte del mundo. Pero miren qué simbolismo tremendo. Y ahora vamos a ir a otro de los simbolismos, que es la 05B. 05B. Miren, ahí aparece, esto es cerca de, o al lado, de como un observatorio, ¿no?, astronómico, como mostrando donde que hay una señal enviada, y miren la figura hecha con miles de puntos, se van generando como figuras en ambos lados, y en la de la izquierda nos da la impresión de una cara, de un rostro. Ya nos están dando formas, figuras directamente. Vamos a la... Sí, sí. Claro, hay un mensaje enviado desde Arecibo, es un observatorio, una antena que irradió un mensaje, y este es como que se recibió la respuesta muchos años después dada por estos seres. Ahora vamos a la que sigue, la 05C. Miren, acá qué más duda puede haber. Directamente lo que nosotros llamamos el rostro ET, y como un código en ese disco, muy probablemente un código que nos esté... Es una frase que dice, decime qué dice la frase, vos que tenés buena memoria, ¿viste? Yo ya estoy viejo ya para la memoria. Bueno. Sí, es una frase que como que ellos están en contra del engaño. No sé si está bien traducida. Claro. Es como un idioma informático
está dado en base a esta simbología, y nos está dando una respuesta respecto a la vida superior, la vida extraterrestre. Acá vamos a la 5D. 5D, ¿qué me dicen? ¿Qué están queriendo decir? Se sacaron una selfie, ¿no es cierto? La verdad que cuando planteamos que estos seres nos están dando una señal, no hay ninguna duda de eso, ¿no? Que es esas señales que tienen que ver con nuestra forma de observarlos. Esta es la tipología. Si hubieran puesto otro rostro, a lo mejor estaríamos pensando qué quisieron decir, Bueno, entonces acá culminamos con esta parte de las simbologías que nos dan. La frase que ellos nos quieren decir es, acá Rodrigo me la envía, ya la vamos a leer. Dice: cuidado con los que traen falsos regalos y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Crean que hay bien ahí afuera. Nos oponemos al engaño. Conductos cerrándose como si hubiera un método de comunicación por el cual se contactan y nos transmiten. Cuidado con los que traen falsos regalos y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Crean que ahí hay bien afuera y que se oponen al engaño. Ese es el simbolismo que nos están dando, evidentemente un simbolismo súper, ultra especialísimo. Bueno, la cosa que acá concluimos por hoy. Volvemos con la imagen acá. Voy a poner, ahí está, ahí estoy. Bueno, espero que les haya gustado esta parte, La verdad que nos deja boquiabierto, más que nada para los que no sabían que esto existía, pero hay mucho. Ellos nos dan las señales a través de la irradiación de la energía de las huellas, todo lo que esa irradiación nos da, las medidas, las formas tienen un mensaje también, tienen un simbolismo, tienen códigos, para que puedan ser interpretados por nosotros, y están cumpliendo con aquella promesa que dice que habrá señales en el cielo y señales en la tierra. Están estos hermanos mayores cumpliendo con esa promesa para la humanidad. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta parte, bastante interesante por lo menos para aquellos que no conocen o que están no habían visto esto, y los que lo vieron, siempre hay algo nuevo bajo el sol. Así que nada, solo los saludo, gracias por estar acá y nos reencontramos, si Dios quiere, la semana que viene con un nuevo tema. Hasta luego, amigos.